Es la 1:32. El próximo domingo se presenta el informe final de actividades del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Iguala. Y uno de los temas que más se ha discutido en los últimos meses, en el que han estado involucrados los miembros de este grupo, también los miembros del equipo de expertos argentinos en antropología forense y las propias autoridades, pues ha sido si se sostiene con base en evidencias científicas si hubo un fuego en el basurero de Cocula capaz de incinerar los cuerpos de un número de personas que se presume podrían ser algunos de los normalistas quienes habrían sido llevados a ese lugar y ahí asesinados y ahí incinerados para después triturar sus restos y tirarlos al río San Juan. Esa es la hipótesis oficial que ha sido cuestionada. Digamos, esa es la parte pues más discutida, pero también el corazón de lo que se ha dado a llamar verdad histórica, y por eso ha habido tanta discusión en torno sobre si hubo fuego ahí o no. El grupo de expertos, a través de José Luis Torero, en un estudio que fue muy discutido porque el señor Torero no pasó mucho tiempo ahí y tuvo pues errores en su informe, como pues la dirección del viento la citó equivocadamente. Este grupo llegó a la conclusión de que no había habido un fuego de esas características. Luego se hizo un tercer peritaje que concluyó que sí. Y luego hace unos días el grupo de expertos argentinos pues volvió a decir que no. En fin, esto ha estado en el centro de la discusión, y nosotros desde hace tiempo queríamos platicar con el doctor Enelio Torres, doctor en termodinámica, profesor del Instituto Politécnico Nacional y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Él ha estado cerca de este tema y lo tenemos en la línea telefónica. Doctor García, le agradezco mucho que esté en el programa. Muchas gracias, buenas tardes. Pues he dado el contexto, no sé si usted quisiera agregar algo sobre por qué resulta tan importante saber si hubo un fuego de estas características y si hay posibilidades científicas pues de determinar si lo hubo o no lo hubo, y ya podamos un poco pues dejarnos de... En fin, yo siento que la ciencia, yo sé que no siempre es tan exacta, pero uno siempre confía en la ciencia para despejar las dudas de la opinión. Pero me gustaría preguntarle, ¿se puede saber con certeza si hubo fuego de esas características esa noche en el basurero de Cocula? Mira, esta es una situación muy compleja, sobre todo por todos los elementos que hay alrededor de dicho evento, ¿no? Sí. Y no solamente los cuestionamientos, las hipótesis, las posiciones encontradas. Hay que ser muy cuidadoso a la hora de dar una opinión. Desde mi punto de vista, de lo que yo hice desde el principio, fue una valoración o determinar la viabilidad de que se pudiera dar un evento de esta naturaleza. Sí. Quiere decir, viabilidad y factibilidad desde el punto de vista térmico o termodinámico, de que pueda ocurrir un fenómeno de esta magnitud y poder justificarlo de alguna forma bajo un criterio de cálculos y aproximaciones teóricas que nos permitan avalar o dejar en claro que la viabilidad es posible. Siempre que hacemos un trabajo de investigación científica, cualquier experimento que vamos a hacer, lo primero que debemos es determinar si es posible que ocurra, si es viable o no. ¿Y quién nos da eso? La termodinámica. O sea, la termodinámica, que es la ciencia que nos permite hacer la valoración de si algo puede ocurrir y si es viable y es factible, desde el punto de vista de que ocurra y lo que necesito para que ocurra e implementar. Sí. Déjeme preguntarle esto. Esto quiere decir que lo primero que se tiene que determinar es si un número X de cuerpos humanos pudo haber sido incinerado al punto de casi desintegrarse en este lugar, con este tipo de suelo, con este tipo de vegetación, usando X elementos para la combustión. Me imagino todo eso es parte de lo que nos ayudaría a determinar la termodinámica en este caso. Exactamente.
lo primero, antes de hacer cualquier valoración, independientemente de las pruebas periciales que han ido apareciendo, que sustentan que hubo un fuego en los distintos peritajes, otros que no, lo primero que tenemos que demostrar es si eso es posible. ¿Y cómo se demuestra? A partir de la demanda energética que necesitamos para incinerar un cuerpo, o 20 o 43. Sí. O sea, la cantidad que sea. Nosotros tenemos que saber cómo se degrada el cuerpo humano en presencia de la temperatura y cuáles son las distintas etapas y cuál es su demanda energética o el calor necesario para que ocurra hasta llegar a la incineración. Ahora, entonces, déjeme preguntarle esto, ¿importa el peso del cuerpo en cuanto al tiempo y las posibilidades reales de que esto ocurra o digamos, no importa realmente qué edad hubiese tenido la persona, qué peso o constitución física hubiese tenido? Exactamente, ese ejercicio que hice desde el primer momento, lo acabo de subir hoy a mi cuenta de Twitter, y está disponible en @EnelioTG, ahí está disponible una valoración energética por etapas. Entonces, ¿qué sucede? Sí hay partes del proceso de degradación que sí implica la cantidad o la masa. Y para hacer estos cálculos, por ejemplo, yo asumí que todos los cuerpos en promedio tenían 70 kilos y que esos cuerpos de 70 kilos tenían alrededor del 60 al 65% de humedad, de agua, que es el componente fundamental en el cuerpo humano. Sí. Y el resto es, vamos, lo que serían los huesos y los fluidos, la masa corporal y demás, ¿no? Y entonces, a medida que va avanzando la temperatura o se va degradando el cuerpo humano, uno va teniendo demandas energéticas que son características, por ejemplo, en el caso del agua, de evaporar el agua, es una magnitud que sí depende de la cantidad. Entonces los 43 cuerpos pueden considerarse, por ejemplo, un cuerpo de 70 kilos tiene alrededor de 42 litros de agua. Entonces, lo cual implica que los 43 cuerpos deberían de tener alrededor de 3 punto y tanto toneladas de agua. Entonces necesito saber qué cantidad de energía yo necesito para vencer cada una de estas etapas. Por ejemplo, calentar los cuerpos desde la temperatura aproximada de 27 grados, por ejemplo, hasta 100 grados. A partir de los 100 grados tienes que evaporar esa agua. Y a partir que evaporas esa agua, te queda un residuo, que es un residuo orgánico, que son los fluidos, la masa corporal, o sea, de lo que está compuesto el cuerpo humano, y eso representa una fracción de combustible. ¿Qué sucede? Que no solamente en el análisis de la cantidad y de la viabilidad, uno tiene que considerar otros parámetros como la eficiencia. En el caso del análisis que hice yo, no hice ninguna valoración alrededor de la eficiencia. ¿Por qué? Porque no hay reportes claros en la literatura, ni nadie tiene experiencia previa de haber quemado 43 cuerpos juntos pues sí, en un lugar con esas características. Pero ¿podría decirse que algunos componentes del cuerpo humano son en sí mismos combustible o ayudan a la combustión? Exactamente. Si tenemos un cuerpo de 70 kilos sí, y 42 kilos son de agua, y un cuerpo, un adulto, te genera alrededor de 3.5% de huesos, de ceniza, o vamos, como residuo de los óxidos o los carbonatos, fosfatos que están presentes en los huesos. Entonces tenemos que 42 kilogramos de agua, 3.5 kilogramos de huesos y de residuos, vamos a decir cenizas, si se quiere, y el resto, el 36%, casi el 37%, representa combustible, que es tejidos, grasa corporal, músculos, y entonces una vez que se ha deshidratado el cuerpo humano, esa parte contribuye al proceso o a facilitar la rapidez de que pueda ocurrir y que se pueda degradar o combustionar completamente. Entonces, digamos, yo lo que estoy entendiendo es que el aporte que usted hace o el ángulo desde que empezó, por el que empezó a investigar es si hay factibilidad
de que un cuerpo humano pueda ser incinerado a ese punto, en ese lugar, con las características físicas del lugar. Lo que todavía no me ha quedado claro es si esa factibilidad, además de esa factibilidad, se puede saber si existió un fuego de esas características, porque lo que estoy entendiendo es que sí es factible, o a lo mejor me estoy adelantando a su conclusión, pero de ser factible a que haya ocurrido, creo que hay un siguiente paso que documentar, doctor, si estoy en lo correcto. Exactamente. Lo primero que se hace es determinar la viabilidad y la factibilidad. O sea, ¿se puede? Sí. ¿Cómo lo puedo hacer y qué necesito? Sí. Entonces aquí vienen otros elementos de la geografía del lugar, la topología en particular del sitio, de la forma en que se ubicaron los cuerpos, el combustible, de la dirección del viento para que entre de forma continua y sea, o sea, este escenario donde ocurrió, o donde se supone que ocurrió, es como una chimenea natural. ¿Por qué? Porque el aire, que es lleva el oxígeno, que es el comburente, se está alimentando constantemente hacia la parte inferior de la base donde está ocurriendo posiblemente el incendio, ¿no? Sí. Entonces, este aire frío es jalado, vamos a decir, es arrastrado por la convección misma del aire caliente que se eleva en este cráter, ¿no? Hacia arriba. Entonces eso facilita que esté entrando constantemente comburente, que es el oxígeno, sí, y que esté en contacto directo, constante, con el combustible, que es las llantas, el cuerpo, la gasolina o el diésel. Doctor, sí, dígame. Este análisis, evidentemente, bueno, cuando vean el informe que está presentado, sí, no habla de la eficiencia con que se puede llevar a cabo este evento. Solo se está hablando de la viabilidad y de la factibilidad. ¿Cuánto necesito de combustible para quemar un cuerpo? 10 o 40. Hay una respuesta considerando la cantidad de material combustible, llantas, madera, diésel, considerando esta viabilidad, ¿hay forma de saber si este material que se requiere para la combustión pudo haber sido transportado? Porque además de transportar a las personas y matarlas, hubo que transportar material, o a lo mejor estaba el material ahí ya disponible, no lo sé. ¿A esto responde el estudio que usted hace? Sí, esa es la parte de la factibilidad. Sí. Entonces, a partir de que nosotros sabemos y hacemos una valoración de la masa de los cuerpos, de la cantidad de agua, de la composición y de la demanda energética en cada etapa para llegar a la degradación o la incineración total de los cuerpos, entonces tiene que llegar a hacer una valoración de cuánto yo necesitaría para cubrir esa demanda energética. Sí. Esos son los cálculos que hice. De hecho, haciendo las consideraciones teóricas en general, sin acentuando que no se hace una valoración de la eficiencia, no hacen falta más de 130 litros de diésel para cubrir esta demanda energética. ¿Para cuántos cuerpos, perdón? Para los 43. Para 43, es decir... Para 43, sí. Debido a que lo primero que tenemos que hacer es calentar los 43 cuerpos, sí, desde temperatura ambiente hasta 100 grados. Y el 83%, perdón, de toda la demanda energética se centra en evaporar el agua. Entonces, si yo garantizo que esa agua la puedo evaporar, desplazar de la zona del incendio de forma eficiente o relativamente eficiente, pues entonces quiere decir que ese es el mayor gasto energético. Solamente para calentar los 43 cuerpos desde temperatura de 27 grados hasta 100 grados, yo necesitaría en condiciones teóricas ideales alrededor de 21 litros de diésel. 21 litros, igual para 43 cuerpos. Para calentar los 43 cuerpos desde 27 grados hasta 100 grados. Sí. Ya después, en la segunda etapa, que es la evaporación del agua, ahí sí necesito la mayor parte, o sea, el 83% de toda la energía. Además, necesito un extra en la demanda energética que representa alrededor de
del 2% de toda la demanda, que es para generar lo que un vapor sobrecalentado del agua, ¿sabes? El objetivo de esta etapa es garantizar tener un calor, o sea, en exceso, para que el agua no se condense y apague el fuego. Doctor, una última pregunta y a reserva de revisar con calma lo que usted ha puesto en su cuenta de Twitter. Se lo repito, todo el público es @EnelioTG. Yo ya le di retweet al tuit de usted. Una última pregunta. En condiciones ideales, ¿en cuánto tiempo podría, digamos, habiendo todos estos elementos, en cuánto tiempo podría darse una incineración que dejara pues prácticamente desintegrados los cuerpos como los habrían encontrado ahí en el basurero de Cocula? Esa es una respuesta que yo no puedo dar, porque evidentemente los elementos de los que se dispone, hay que recordar que la información que he manejado es la información abierta, pública, de acceso general, pero para hacer esa valoración, de hecho, hice un planteamiento alrededor de la cinética, porque eso tiene que ver con la cinética, que es la tasa o la velocidad con que ocurre cualquier fenómeno. Muy bien. Pero no se puede cuantificar porque no tenemos los elementos ni tenemos las pruebas que lo permitan. Pues doctor, vamos a revisar esto con calma y le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Bueno, hasta luego y gracias. Gracias, el doctor Enelio García del IPN. Ahí lo tiene usted y ahí puede revisar el estudio. Yo ya lo puse le di retweet para que esté en mi cuenta de Twitter.